Caminar en el amor. Fundamentos de la moral católica. Con el padre Óscar Martínez. Muy buenas noches, queridos amigos oyentes de Radio María. Iniciamos una nueva edición del programa Caminar en el Amor, Fundamentos de Moral Católica, un programa que nos ayuda a reflexionar sobre el actuar, sobre el vivir cristiano. Estamos en el inicio de este martes 13 de enero. Atrás han quedado las fiestas navideñas y de Epifanía, donde hemos recordado que Dios se ha manifestado de una manera muy concreta en el mundo. Lo ha hecho haciéndose niño en una familia, un niño pobre y en una familia pobre. Una vez más hemos recordado cómo el Señor se hace pobre entre los pobres. Y esto nos sirve como un preámbulo para seguir profundizando en este documento en el cual ya hemos dedicado varios programas, Dilesi Te, del Papa León XIV, que nos introduce en el misterio de la vivencia de la realidad de la pobreza, del amor preferencial hacia los más pobres dentro de nuestra fe. Si recordáis, cuando empezábamos hemos estudiado ya los 3 primeros capítulos. El primero de ellos nos introducía en la cuestión mostrándonos cómo Dios se ha revelado en la Sagrada Escritura como un profundo amante de los pobres. No quiere decir eso que haya olvidado o que desprecie a los ricos. No, el amor de Dios es inclusivo, pero se manifiesta de una manera muy concreta en los más pobres. La elección del pueblo de Israel, esa es expresión de defender siempre al huérfano, a la viuda, a aquel que sufre, es el signo de un Dios que ama de una manera muy particular y muy concreta, con un amor de preferencia a aquellos que en el mundo le toca vivir la experiencia de la pobreza, no solo la pobreza material, sino también otro tipo de pobrezas. Es así como, después de esa introducción en la Sagrada Escritura, en la revelación, el Papa nos seguía invitando a profundizar cómo desde el principio de la historia de la Iglesia siempre la cuestión de los pobres fue una cuestión primordial y una cuestión que importó de verdad a todos los obispos, a todos los fieles cristianos. En el capítulo 2, si recordáis, profundizábamos en cómo en el magisterio de los primeros siglos, sobre todo en los escritos de los padres de la Iglesia, estaba muy presente la opción preferencial por los pobres. Es más, se decía que existía una incongruencia si no somos capaces de servir al Señor en los más pobres. Recordad aquella expresión que recordábamos. ¿Cómo podemos servir el cuerpo del Señor en la Eucaristía? Con vasos sagrados y con lujos, si después no atendemos al mismo Cristo en los más pobres. A partir de ahí iniciábamos un recorrido histórico a través de las distintas carismas, distintas congregaciones, distintas llamadas que la Iglesia ha ido reconociendo a lo largo de los siglos. Como nos recordar a San Francisco de Asís y a Clara, que vivieron el privilegio, como decía Clara, de la santa pobreza. Como también tantas instituciones religiosas iniciadas por sus fundadores como un soplo del Espíritu para paliar el mal que tantas veces son víctimas los más pobres. Así que hemos recordado a tantas familias religiosas que se han comprometido de una manera muy profunda con la causa de los más pobres. Como no recordar a aquellos que quieren educar a los más pobres, a Marcelino Champagnat, el mismo San Juan Bosco. Cómo no recordar también a tantas instituciones del siglo XIX que han intentado trabajar en el mundo de los empresarios, ¿no? De los trabajadores. Cómo en ese momento de la revolución industrial, donde un poco se empieza a dejar de lado al hombre, surgen tantos carismas y tantas
personas que son capaces de seguir poniendo al hombre, concretamente al más pobre, en el centro de su vivencia del Evangelio. En el fondo, todo esto nos recordaba y nos recuerda que en la Iglesia seguimos manteniendo esa opción preferencial que Cristo ha tenido en su vida por los más pobres. Seguimos siendo fieles a ese Señor que nos ha dicho: cuanto hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Bien, hermanos, una vez después de haber hecho una síntesis de lo que llevamos trabajando en los últimos 2 programas sobre este documento Diles Ite del Papa León, que sabéis también que es una continuación de aquel documento Diles Nos del Papa Francisco, y que el mismo Papa Francisco pues tenía un borrador hecho y que el Papa ha asumido. Bien, pues después de hacer esta breve introducción, hacemos una pausa musical y entramos ya en materia. Quiero vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Con el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Descanso, sufrimiento y felicidad. Es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Es todo belleza. Loca por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme a mi verdad. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez.
Bien, estamos en esta medianoche del martes 13 de enero del año 2026 en el programa Caminar en el Amor. Les habla el padre Óscar Martínez. Estamos profundizando, como ya hemos dicho en la introducción del programa, en esta exhortación apostólica que en el mes de octubre nos regalaba el Papa León, Dilesite, sobre el amor hacia los más pobres. En el modo de vida cristiano, los pobres ocupan un centro en el corazón de los mismos cristianos, porque así estuvieron en el corazón del Señor. Bien, el capítulo 4, del que ahora vamos a detenernos, lleva por título Una historia que continúa. Pues es como seguir reflexionando sobre ese proceso, sobre toda esa tradición de vida y de relación hacia los más pobres que la Iglesia ha tenido. Nos sitúa este capítulo 4 en el siglo XIX, ya hacia finales, con el surgir de la doctrina social de la Iglesia. En el número 82, el Papa León nos dice cómo las aceleraciones, las transformaciones tecnológicas que se han vivido en los últimos siglos, acompañadas también de movimientos de trabajadores, de mujeres y de jóvenes, han provocado una respuesta en la Iglesia y en el mundo. La Iglesia ha querido responder a esta realidad con la doctrina social de la Iglesia, que sabéis que normalmente identificamos su nacimiento con el Papa León XIII. Pero no pensemos que solamente la Iglesia ha hecho una reflexión, como una ideología, ¿no? La Iglesia también ha vivido esto con un compromiso por parte de todos los bautizados en el cambio social y en el conseguir una dignidad para todas las personas. El Papa dice cómo en el magisterio de los últimos 150 años podemos encontrar una fuente de enseñanzas muy profunda referida a los pobres. Por ejemplo, dice él, en el año 1891, el Papa León XIII publica la carta encíclica Rerum Novarum, donde se afronta la cuestión del trabajo, poniendo al descubierto la situación intolerable de muchos obreros de la industria, donde es cierto, ante una revolución industrial que empieza a sustituir a las personas, a los obreros, por máquinas, se puede crear, y de hecho se creó en algunos lugares, distintas órdenes sociales de una naturaleza injusta. Son muchos los papas que a lo largo de la historia reciente se han pronunciado. Es el mismo Juan XXIII en Mater et Magistra del año 1961, donde él se ensalza como un promotor de una justicia de dimensiones mundiales, diciendo, así dice el documento, los países ricos no pueden permanecer indiferentes ante los países oprimidos por el hambre y la miseria, sino que están llamados a socorrerlos generosamente con todos sus recursos. Es decir, el Papa va a la cuestión, no podemos crear un mundo, una sociedad en la que algunos, concretamente los más débiles, los pobres, se queden al margen. No podemos simplemente buscar la beneficencia para unos pocos. Sería una postura muy equivocada. Toda persona tiene una dignidad humana y toda persona está llamada a ser protagonista dentro de la historia. Los países ricos no pueden olvidar su compromiso ante los más oprimidos. Todavía sigue siendo y debe ser para nosotros un escándalo que en nuestra sociedad exista un alto índice de población que pasa hambre. Y no pensemos solamente en los países que nosotros hemos venido a llamar del tercer mundo o subdesarrollados, sino pensemos también en nuestro país, en nuestra realidad, cómo tantas personas hoy, como consecuencia de las últimas crisis económicas que hemos vivido, pues no tienen lo necesario para una vida justa. En el número 84, el Papa León recuerda cómo el Concilio Vaticano representó una nueva etapa en el discernimiento eclesial en relación a los pobres. Es decir, el Concilio Vaticano II hizo en la Iglesia una reflexión nueva
o si quieren ustedes más actual, sobre la relación de la Iglesia con los más pobres. La Iglesia dice, parafraseando unas palabras de San Juan 23, que convocó el concilio, como todos sabéis, se presenta como es y cómo quiere ser, como Iglesia de todos, en particular de los más pobres. Es decir, la Iglesia es y quiere ser una Iglesia para todos, pero particularmente una Iglesia para los más pobres. Es fundamental, y así lo insiste el Papa Juan, que descubramos que esto nace de nuestra fe cristocéntrica, es decir, que es el mismo Cristo el que nos exige, es la creencia en el mismo Cristo el que nos compromete. Esto no es simplemente una solidaridad, no, esto va intrínsecamente en nuestra fe. Si creemos de verdad en Cristo, si queremos ser de verdad seguidores de Cristo, tenemos que comprometernos de una manera decidida y tener una opción por los más pobres. Recordad, lo hemos leído no hace mucho en el Evangelio de la Eucaristía, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los más pobres. Por tanto, toda nuestra creencia en Cristo es un fermento que nos ayuda y nos posibilita, nos exige también en cierta medida un compromiso con los más pobres. Una Iglesia que quiera parecerse más a Jesús tiene que comprometerse de una manera muy preferente con los más pobres. Una Iglesia, dice el Papa León en el número 84, una Iglesia más semejante a su Señor que a las potencias humanas, dirigida a estimular en toda la humanidad un compromiso concreto para resolver el gran problema de la pobreza en el mundo. En el fondo, sobre todo, pensemos en el documento Gaudium et Spes de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cómo ahí se ve precisamente ese particular deseo de la Iglesia de salir al encuentro de los más pobres y de los más necesitados y también de sentir la causa de estas personas más débiles como una causa propia. Bien, podríamos seguir y ya entraríamos en el periodo del concilio de San Pablo VI, donde él también hace un recuerdo de cómo la representación de Cristo en el pobre es universal y que todo pobre refleja siempre a Cristo. Los pobres son un reflejo del mismo Cristo. La Constitución Apostoral Gaudium et Spes, de la que hablábamos, nos habla de cómo el derecho a poseer una parte de bienes suficientes para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Mirad, todo hombre tiene derecho a poseer en propiedad algo para su bienestar y el de sus familias. No puede existir situaciones de extrema necesidad donde personas sufren las consecuencias de que muchos tomen más de lo que le corresponde. Ahí estaríamos hablando de un tema de verdadera justicia social. Incluso aparece esto que nos puede escandalizar, pero que son unas palabras muy claras sobre algunas realidades y que nosotros debemos tener en cuenta. La Constitución Apostólica Gaudium et Spes dice: quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. La misma propiedad privada tiene también por su misma naturaleza una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Fijaos, hay que entender bien esto, pero es importante. La propiedad privada no puede ir en contra del destino universal de los bienes. ¿Qué quiere decir esto del destino universal de los bienes? Mirad, en el mundo hay suficiente para todos. Cuando Dios
crea el mundo, lo hace con la suficiente riqueza material para que todo ser humano pueda vivir. Es decir, en el mundo existe lo suficiente como para que todos tengamos lo necesario. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos hemos apropiado, bueno, no nosotros, sino algunos países, o incluso también a nosotros puede ocurrir en algunos momentos, ¿no? Se han apropiado de lo que le corresponde, pues, a otros países, ¿no? Fijaos, en el mundo existe una gran desigualdad entre los países del norte y los países del sur. Y todos somos conscientes de cómo en la historia los países del norte, bueno, pues nos hemos beneficiado de las riquezas de los países del sur. Todavía hoy hay muchos países del sur cuyas riquezas materiales o energéticas o, bueno, lo que ustedes quieran, están todavía en manos de los países del norte. Oye, hay que hacerse una reflexión, ¿no? Yo no puedo enriquecerme a causa de que otros lo pasen mal. Igualmente, los países del hemisferio norte no pueden enriquecerse a base de las riquezas de los países del sur. Lógicamente podrán colaborar o podrán ayudar, ¿no? Pero esa riqueza tiene que repercutir también en la dignidad de esas personas. Es más, el Papa habla también de cómo la propiedad privada tiene, bueno, más que el Papa, el magisterio de la Iglesia no nos habla, tiene también una índole social. Es decir, la propiedad privada no está por encima de todo, ¿no? Lo que no puede ser es que yo me haga dueño de todo por las circunstancias que lleguen y, bueno, pues los demás se queden sin nada, ¿no? Bueno, y usted si quiere, bueno, pues lo tendremos que fomentar, que cada persona pueda desarrollarse. Y aquí entra una cuestión que también reflexiona el Papa posteriormente, ¿no? Que es la cuestión de la beneficencia. No se trata solamente de beneficencia y de limosna, ¿eh? A veces tenemos que entender que hay que dar lo que a otros les corresponde en justicia. Dios a cada uno le ha dado lo suficiente para vivir. Y si alguien no lo tiene, es porque otros se lo hemos retirado, se lo hemos quitado, ¿eh? Y eso tenemos que vivirlo también como un compromiso. No podemos crear una sociedad que vive a base de víctimas y también en la que se favorezca pues una beneficencia. Bueno, te doy las migajas de la mesa, ¿no? Toda persona tiene derecho a desarrollarse y por eso la beneficencia, el trabajo con los más pobres, debe ser una situación en la persona temporal. Lo que no puede ser es perpetuarse. Y a veces os dais cuenta cómo muchas estructuras que nosotros tenemos de protección social no tienden a ser pasajeras y a desarrollar a las personas para que ellas puedan autónomamente vivir con la dignidad que les corresponde, ¿no? Sino que siguen favoreciendo pues estas estructuras que tantas veces son injustas, ¿no? Bien, en el año, no recuerdo ahora bien el año, pero bueno, el Papa Pablo VI publica la encíclica Populorum Progressio, donde él mismo dice: nadie puede considerarse autorizado a reservarse un uso exclusivo, lo que supera la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. Es decir, yo no puedo acumular más de lo que necesito si a otro le falta lo necesario. Claro, en el fondo aquí existe un sentimiento de fraternidad humana que nace precisamente de esa paternidad, de ese sentirnos hijos de Dios. Lo que no puede ser, ¿no?, es que yo retenga y acumule lo que a otros les es necesario para su sobrevivencia, ¿no? Dice el Papa, lo repito, reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario es algo que nadie puede considerarse autorizado a hacerlo. Es decir, en el fondo, en todos tiene que existir ese deseo de edificar
un mundo más solidario. Con San Juan Pablo II, continúa el Papa León en el número 87, se consolida en el ámbito doctrinal esta relación de la opción preferencial de la Iglesia con los pobres. Su magisterio, el magisterio del Papa polaco, ha reconocido en efecto que la opción por los pobres es una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Ahí está la encíclica Solicitudo Rei Socialis, donde se habla precisamente de este amor preferencial y donde también en muchos momentos se introduce ese término de estructuras de pecado para hablar de estas situaciones de injusticia que existen en el mundo. El Papa San Juan Pablo II dice precisamente en esta encíclica Solicitudo Rei Socialis: el amor preferencial hacia los más pobres, con las decisiones que nos inspiran, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, de mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significa parecernos al rico Epulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta. En el fondo, el Papa San Juan Pablo II, en aquel momento en que estaba insistiendo en algo que nosotros vemos que cada vez está ocurriendo, ¿no? Que corramos el riesgo y el peligro de crear un mundo en el que nos olvidemos, pues, de aquellos que pasan hambre, de aquellos que no tienen techo, de aquellos que no tienen lo que es necesario para su vida, ¿no? En el fondo es vivir como si no existiese la pobreza. Miren, esto que no nos escandalice, ¿no? Yo recuerdo en algún ayuntamiento de España hace algunos años, ¿no?, en el que se prohibía la mendicidad. Oye, es que no podrán pedir. No quiero entrar en el tema de las mafias y todas estas cosas que todos sabemos, ¿no? Pero no podemos incluso llamar los pobres no pueden llamar a la ayuda de los más ricos. Esta misma profundización seguirá en Laborem Exercens, donde el Papa afirma que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. Fijaos, estas palabras son muy proféticas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que una verdadera opción preferencial por los pobres significa es una lucha porque cada persona pueda tener la capacidad y el derecho de obtener lo necesario para vivir. No se trata de dar todo hecho. No, mire, para que no haya pobres, nosotros lo que vamos a hacer es dar todos los días X dinero, ¿no? Se trata de que las personas también sean capaces de desarrollar mediante su trabajo y de esa dignidad y esa vida que justamente pues les es propia. Es decir, por eso la cuestión del trabajo es una cuestión fundamental dentro de la organización de la sociedad, porque es el modo en la que el hombre tiene la capacidad de poder vivir conforme a su dignidad. Recordad que el trabajo no es un castigo. En el libro del Génesis, cuando se habla del castigo después del pecado, es trabajar con el sudor, pero trabajar es, en el fondo, cooperar con la obra creadora de Dios. Dios nos ha llamado a cooperar y a producir pues riqueza para nosotros y para los demás y para el mundo, en definitiva, a través de nuestro trabajo. Ya llega así el Papa en el número 88 a la carta encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Dice el Papa: se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. En el fondo también podríamos seguir con esta línea que yo venía argumentando, ¿no? No se trata de dar limosna, ¿no? Se trata de trabajar para que todos puedan llegar a cubrir sus necesidades reales. Dice el Papa también: el hombre no depende tanto de la escasez material cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir,
la falta de un sistema de instituciones económicas capaces tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o por irresponsabilidad política e internacional. En el fondo, el Papa, ante este olvido que a veces hacemos de los países más pobres y de las situaciones de mayor injusticia, tenemos que reconocer que falta un compromiso político de comprometer, de trabajar, de esforzarse para que se den estas condiciones en las que estos países, estas personas, estas realidades puedan salir adelante. Hacemos una breve pausa musical y continuamos. Quiero amarte, Señor, eres mi Dios, eres mi Dios. Quiero amarte, Señor, eres mi Dios, eres mi Dios. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, no hay temor en el amor. Quiero amarte, Señor, eres mi Dios, eres mi Dios. Quiero amarte, Señor, eres mi Dios, eres mi Dios. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, no hay temor en el amor. Enséñame a amarte, a entregarme. Enséñame a servirte. Enséñame a quererte. Enséñame a amarte, a entregarme. Enséñame a servirte. Enséñame a quererte. Enséñame a amarte, a entregarme. Enséñame a servirte. Enséñame a querer. Quiero amarte, Señor, eres mi Dios, eres mi Dios. Seguimos en esta noche del 13 de enero de 2026 en el programa Caminar en el Amor de Radio María.
donde estamos haciendo una lectura comentada de la exhortación apostólica Dilesit del Papa León. Estamos hoy profundizando en el capítulo 4. Hemos hablado ya del nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, del Vaticano II, de los últimos pontífices, y a partir de el número 89, el Papa se refiere al magisterio del Papa Francisco, que dice él está influenciado por su experiencia de vivir al lado de los pobres en la situación latinoamericana, y también se ha visto enriquecida esa experiencia pues con su participación en tantos asambleas y conferencias episcopales, sobre todo de esos países que han hecho y han vivido una opción preferencial por los más pobres, reconociendo las injusticias que tantas veces se sufre en tantos países del Cono Sur. Como no, dice él, hablar del martirio de San Óscar Romero, ¿no?, que fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación para toda la Iglesia de cómo el creer y el vivir unido a Jesucristo está también comprometido con el vivir unidos a los más pobres, ¿no? El Papa Francisco ha sabido sobre todo desarrollar eso que ya también aparece en San Juan Pablo II, que son ese concepto de estructuras de pecado que causan pobrezas y desigualdades extremas. Así se reconoce cómo en el mundo existen, pues tantas estructuras y tantos modos de vivir que favorecen la pobreza. Y no se puede hacer un verdadero anuncio del Evangelio sin un compromiso claro con acabar con estas estructuras que tantas veces, perjudican al hombre, ¿no? El Papa a todas estas estructuras las denominó como pecado social. Al mismo tiempo, en el magisterio del Papa Francisco se habla de cómo la manera, o si queréis tú, la medicina para paliar esta enfermedad, que es el pecado social, es la caridad y la fuerza de ese amor que nos lleva a nosotros a cambiar nuestra realidad. Recordad que la caridad es una virtud teologal que Dios nos ha infundido en el bautismo y que es el amor de Dios que ama en nosotros, ¿no? Por eso, para nosotros el amor de Dios que hemos recibido y que vive en nosotros nos lleva también a luchar y a intentar resolver las causas estructurales de pobreza que existen en el mundo. Y es preciso, dice el Papa, seguir denunciando eso que el Papa Francisco llamaba la dictadura de una economía que mata. Y de reconocer que, ciertamente, mientras las ganancias de unos pocos, así lo cita el Papa en el documento, crecen exponencialmente, las de la mayoría se dan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Es decir, lo que no puede ser es que la riqueza del mundo solo beneficie a unos pocos y los demás, no tengan parte de ese bien que es un bien común, ¿no? Por eso habla de cómo no puede haber una economía absolutamente libre de mercado, ¿no? Y que esté sujeta solamente a la especulación financiera, sino que debemos hablar de una economía de solidaridad o de una economía de comunión, como hablaba el Papa Benedicto en Caritas in Veritate. Bien, en el número 93 nos recuerda la encíclica Dilesit, ¿no?, sobre el amor del corazón de Jesús, ¿no?, en la que el Papa Francisco dice cómo el poder vencer estas estructuras de pecado que existen en la sociedad encuentra una respuesta en lo que hemos venido a llamar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, el reino de Dios. Cómo esta experiencia de el querer extender en el mundo el amor de Dios nos lleva a dar a cada uno, a cada hermano, lo que necesita, lo que en justicia le es propio para vivir. Es decir, en Dilesit Nos, el Papa, al denunciar estas estructuras de pecado, está denunciando una sociedad, una alienación social donde se ignora a los más pobres y se vive como si no existieran. Y lo veis con mucha frecuencia, ¿no? En realidades que, vamos a quitar este barrio de aquí porque tenemos que ampliar nuestra construcción y aquí no existen los pobres, ¿no? O cuando creamos villas para ciertos grupos de personas donde
no podamos ver las penurias y las necesidades, ¿no? Es decir, la lucha contra la pobreza no se puede obviar y es una urgencia que no puede esperar, que todos debemos estar en actitud, ¿cómo expresarlo? Que todos debemos estar en actitud de querer mejorar la vida de todos, ¿no? No puede existir un modelo, y de hecho el Papa Francisco lo denunciaba, ¿no?, de éxito y de unos pocos, ¿no? No, es que con que yo triunfe, pues ya se justifica todo, ¿no? Y tampoco se puede crear un mundo para aquellos que, bueno, pues les va bien, ¿no? Y esto lo ven, pues, en tantos aspectos, pues, de nuestra vida, ¿no? Donde, bueno, decidimos quién puede vivir, decidimos, bueno, qué condiciones son las buenas o qué no. Es decir, ¿os dais cuenta? Detrás de todo esto está esta estructura de, bueno, eliminar la debilidad y la pobreza, ¿no? Es un modelo que en el fondo pretende eliminar a los más débiles y también muchas veces llega a extremos en el que pues dice que los más débiles pues no tienen dignidad, ¿no? Que deben únicamente dedicarse a sobrevivir, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues tantas estructuras y tantas realidades donde nos encontramos con estas pues nuevas teorías, por así llamarlos, o estas nuevas economías de éxito que, bueno, pues en el fondo lo único que se busca es el beneficio propio y olvidándose de los demás. Es por eso necesario que incluyamos esa categoría de reino de Dios, donde todos tienen espacio, donde todos son amados, donde todos tienen su lugar y tienen una dignidad que tiene que ser reconocida. En la medida en que el reino de Dios se vaya extendiendo, dice el Papa en Diles Signos, el Papa Francisco, en la medida en que el reino de Dios y el amor de Dios reine entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. En el fondo, el amor a Dios y el amor a Dios nos lleva al amor al hermano y nos lleva a comprometernos con la sociedad buscando que cada vez más se parezca al reino de Dios. Esto necesita de conversión espiritual, necesita de intensidad en el amor a Dios y al prójimo, de celo por la justicia. Bueno, en el fondo, el amor de Dios provoca en nosotros una conversión. En el fondo, el amor del corazón de Jesús por cada uno de nosotros nos lleva a vencer los desequilibrios que existen en la sociedad. En el número 99, el Papa León nos habla de que los pobres son sujetos. Esto es muy importante, ¿no? Que nos demos cuenta de que detrás de todas estas realidades de pobreza existen personas y de que estas personas no solo son sujetos de beneficencia, sino que son protagonistas de su historia y tienen derecho a serlo. Y así, pues precisamente se habla, bueno, pues de estas últimas asambleas que han tenido lugar en América Latina, ¿no? Donde se le ha querido dar espacio también, pues a las poblaciones pues más precarias, a los pobres, ¿no? No es simplemente ir a ponerle allí lo que no, bueno, vamos a ponerle aquí un pocito, no, hay que permitir que ellos también hagan su aportación al mundo. Son sujetos, es decir, son personas que tienen dignidad y su vida es importante y tienen también derecho a estar posicionados en la historia y en el mundo, ¿no? Es, en el fondo, la opción preferencial por los pobres nos recuerda algo que es imprescindible. Lo leo, es el número 101 del documento. Esta opción, la preferencial por los pobres, exige de nuestra parte una atención puesta en el otro. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por la persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello más allá de su apariencia. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Por esta razón, dice el Papa,
Dirijo un sincero agradecimiento a todos los que han escogido vivir entre los pobres, es decir, aquellos que no van a visitarlos de vez en cuando, sino que viven con ellos y como ellos. Esta es una opción que debe encontrar lugar entre las formas más altas de vida evangélica. En el fondo, es reconocer al otro como un tú que tiene algo que aportarme y por eso vivo en medio de él. Y en el fondo también nos lleva a reconocer la sabiduría de los más pobres. Los pobres tienen una sabiduría muy particular, dice el Papa, porque han mantenido en su corazón la esperanza de la confianza en Dios. En nosotros también debemos escuchar a los pobres porque tienen mucho que regalarnos. Su experiencia nos puede enriquecer verdaderamente. Bien, pues así cerramos esta pincelada sobre el capítulo 4 de la encíclica Dilexit Te. Y pues tampoco ya tenemos mucho más tiempo en nuestro programa de hoy, ¿no? Tenemos que ir ya disponiéndonos para despedirnos. Hacemos una última pausa y enseguida nos despedimos. Ser sal, de la mano de María, llévanos a dar. El cielo aguarda, el cielo aguarda, a que en tu nombre amemos al hombre con tu mirada. Veamos cada corazón. Cielo aguarda, cielo aguarda, cielo aguarda, porque se oyen desde lo alto nuestras plegarias, el rumor de una revolución. El cielo aguarda. Vamos, Señor, al mundo, sediento de tu presencia. 100.000 van como uno para ofrecerla. Nuestras voces son eco de una misma promesa. No cabe en la razón. Llévanos a ser luz, a ser sal. De la mano de María, llévanos a dar. Que el cielo aguarda, el cielo aguarda, a que en tu nombre amemos al hombre con tu mirada. Veamos cada corazón. El cielo aguarda,
Bien, queridos oyentes y amigos de Radio María, llegamos ya casi al final de nuestro programa. Me resta, pues una vez más, agradecerles el que hayan sintonizado con nosotros y que, bueno, espero que estas lecturas nos sirvan para reflexionar sobre esta realidad tan necesaria en la Iglesia y en el mundo de nuestro hoy, ¿no? El Papa lo ha querido poner como una llamada a través de este documento Diles Ite. Les recuerdo una vez más que si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo buscando en los podcasts de Radio María el programa Caminar en el Amor o bien también pidiéndolo en el teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10 para ponerse en contacto con nosotros, para aclarar cualquier tema, para manifestarnos inquietudes o para sugerencias. Podéis hacerlo a través del correo electrónico caminar-en-el-amor@radiomaria.es, caminar-en-el-amor@radiomaria.es. Bien, y como siempre concluimos nuestro programa pues invocando a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima, ella que fue pobre y es también la reina y madre de los pobres. Le pedimos que nos ayude, nos haga tener unos ojos como los suyos en Caná de Galilea, ese episodio también de manifestación, de epifanía, que sean capaces de descubrir las necesidades de los demás y llevarlas también en el corazón, poniéndolas también en la presencia de Dios y del Señor. Rezamos la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Buen descanso y buena noche. Han escuchado en Radio María Caminar en el Amor, Fundamentos de la Moral Católica, con el Padre Óscar Martínez.